Y bien, el presidente Ollanta anunció en febrero de este año que el 2016 estaría lista la línea 2 del metro subterráneo que va desde, Ate hasta el Callao, que cruza, digamos, la línea 1. Y tal parece que esa promesa no se va a poder cumplir porque las cosas no están avanzando. Se comenzó por el camino equivocado, convocando a una concesión integral para la cual se contrató a una empresa italiana para que haga estudios que en realidad ya están hechos prácticamente. Se está perdiendo mucho tiempo y hay discusiones sobre cuál debe ser el trazo, en fin. Hemos invitado a Raúl Delgado, que es el presidente de CCL Ingenieros, que participó precisamente en la elaboración de algunos de estos estudios, para hablar de este tema. Raúl, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Encantado. Bueno, para comenzar, parece haber una suerte de digamos, concertación, de complot para que este asunto no salga. Por ejemplo, vino este alcalde, ex alcalde de Bogotá, el señor Peñalosa, que yo lo entrevisté acá y me sorprendió con el argumento de que los metropolitanos son mejores que los metros, que transportan mucha mayor cantidad de gente, etcétera. Eso es un argumento que no tiene base, ¿no? Así es. Lamentablemente yo estaba de viaje, ¿no? Y efectivamente escuché por tu canal, YouTube, la entrevista y me quedé tremendamente sorprendido. Primero porque lo que dijo no es correcto. No sé si tienen ahí una vista que a ver si lo podemos ver. Le alcancé para ver la primera de ellas. ¿Cuál es la situación del modelo del Transmilenio? Esa es una foto, un collage de fotografías de lo que es el Transmilenio. El Transmilenio en este momento en Bogotá, que es lo que hizo el alcalde precisamente Peñalosa, está colapsado, ¿no? La fotografía habla por sí solo, y no solamente está colapsado, sino sin posibilidad de aumentar. Él dijo que era el cuarto sistema de transporte en el mundo, que movía más que cualquier otro, y solamente le ganaban 4 en el Asia. Eso tampoco es cierto. Aquí tengo, y te dijo a ti que eso era aritméticamente comprobable, su aritmética y la mía es bastante diferente, pero yo tengo que si el Transmilenio fuera un sistema de transporte de metro, no sería el cuarto, sino sería el número 25 en el mundo. Es interesante, transporta 492 millones colapsados, pero esto es, por dicho sea de paso, es una fotografía del Metropolitano de Lima, cuando decidieron sacar 60 buses más. O sea que te das cuenta de que el sistema ya no soporta más de los buses que tiene, que es la limitación. Pero regresando al tema del Transmilenio, es el número 25 en el mundo, con 492 millones. Por cierto, muy lejos de Tokio, Seúl, incluso de muchísimos más. Aquí tengo la lista que te puedo dejar. Entonces sus matemáticas están equivocadas. Es importante que me hayas hecho esta pregunta porque confundió a mucha gente. Yo he conversado después con algunas personas que me dicen, oye Raúl, pero ¿cómo es esto del metro? Ahora, se está perdiendo mucho tiempo con este asunto de haber escogido, que se están volviendo a hacer estudios, el Geodata, en fin, que es la entidad italiana que ganó junto con algún consorcio peruano. Pero el ministro de Economía el otro día salió a decir que no es verdad que se hayan hecho los estudios y que por lo tanto se necesitaba hacer. ¿Había o no había estudios para para el trazo de la línea 2, por ejemplo, y en general para el metro? Mira, Jaime, en realidad yo estuve aquí en tu canal hace como casi 9 meses y vine, ¿te acuerdas? Como con 4 o 5 volúmenes enormes de los estudios que se hicieron y están listos y que fueron actualizados. Y tú te asustaste porque pensaste que te los iba a dejar. Y yo dije, no, te los traigo y te los dejo en un CD. Y el CD lo colgaste en tu YouTube. Yo creo que ellos deberían entrar a mirar eso. Y esos estudios sirvieron de base. Hay mucha gente que no sabe o no recuerda. Pero existe un decreto supremo, que es el decreto supremo 059, que también lo he traído, promulgado como regalo a la ciudad el 24 de diciembre del 2010, donde están las 5 líneas del metro trazadas, obviamente basadas en ese estudio. Así que, ¿es un estudio de qué? ¿De demanda? ¿Es un estudio de qué? No, es el estudio del trazo de todo el metro de Lima, de las 5 líneas con sus estaciones. Pues ahora han vuelto a hacer el estudio. Lo que pasa es que están deshojando, se está deshojando margaritas, porque en realidad yo quisiera que sigan un poquito con las vistas. Siguiente. En realidad
todo depende del modelo que quieran. Este tema es el tema del trazo, que lo vamos a conversar más adelante, déjenlo ahí, pero lo que yo quería más o menos mostrar es que el sistema que ellos están pensando escoger es el sistema tradicional, como se hacen las obras, digamos, de carreteras, con un diseño definitivo al final y convocar a licitación después de un perfil y de una factibilidad. Si hacemos esto, que nadie lo hace ya en el mundo para metros, porque el metro es una obra civil y electromecánica que tiene sus propias características, las 5 líneas las tendríamos en el año 2035. Pero si siguen el modelo que se está ejecutando en la línea número 1, o sea que lo tenemos a la vista. ¿Cuál es ese modelo? Que es exitoso, que es un modelo que se llama concurso-oferta, a precios unitarios, o lo que en el sector privado se conoce como diseño-construcción. Si siguen ese modelo, entonces lo tendríamos en el año 2021. Entonces, Las 5 líneas. Las 5 líneas. Quiere decir que ganaríamos 14 años en solucionar el problema del transporte de líneas. Entonces se ha optado por el modelo equivocado. Se ha optado pues por el modelo largo, el modelo que no va a conducir a ninguna parte, porque yo incluso dudo que la concesión integral... Pero ¿en qué consiste el modelo exitoso? Es decir, el modelo exitoso es obra pública, lo que es obra civil y electromecánica. Es lo que se está haciendo en la línea 1, y que la población ha visto cómo se ha hecho esos 20 y tantos kilómetros en 18 meses y cómo se están haciendo lo que queda en 12 meses. Y esto debe estar funcionando en julio del 2014. Entonces, si hacemos ese modelo en el cual se hace obra pública, civil y electromecánica y se concesiona la operación y el mantenimiento únicamente, podemos tener el plan bicentenario del 2021 con las 5 líneas funcionando. Si no lo hacemos, nos vamos al 2035. Ahora han optado por la concesión integral, es decir, que se concesiona todo, incluso la obra física, para lo cual hay que hacer un montón de estudios previos. Así es, hay que hacer estudios previos, se han puesto a discutir el trazo, si el trazo ya estaba definido. Por ejemplo, aquí tenemos la alternativa en roja, es sobre la avenida 28 de Julio. Fíjate por dónde pasa por Gamarra, pasa por el Estadio de Alianza Lima, Nacional, habilita la Plaza Manco Cápac, en fin, todas estas zonas tremendamente populosas. Quieren hacer el azul, que es prácticamente todo un giro, para entrar por debajo de Grau, donde tendrían que hacer un túnel a 35 Si están discutiendo, dicen que no vale el de 28 de julio y sí vale, que quieren hacer uno distinto. Quieren hacer por Grau, ¿no? Entonces nadie entiende para qué, para conectar con un metropolitano que solamente puede llevar hasta 16.000 a 18.000 pasajeros hora dirección, un sistema que puede llevar hasta 70.000 pasajeros hora dirección, como tienen todas las ciudades modernas, que es el metro. Pero después creo que también más allá hay una diferencia, ¿no? El trazo original. Sí, vamos a la siguiente que es... A ver, vamos a ir a una pausa y regresamos con la siguiente parte. Oye, Chato, ¿qué te pasó? Mi jefe no me suelta. Me tiene preso. Tengo que mandar un informe y no hay internet. Un paquete de internet, por favor. Bien, me libré. ¡Me libré! No te desconectes nunca. Internet móvil prepago de Claro. Ahora recarga y navega cuando quieras. Además, por promoción, navega libremente a solo 20 céntimos por mega. Llevo en el pecho el orgullo de tantos peruanos. Llevo en el alma la dicha de haberlo logrado. ¡Hey! Somos la fuerza que mueve el país. Con garra, con chamba, vamos a surgir. Ellos son la fuerza que mueve el país. Nosotros, el banco que los impulsa. Mi banco, el banco de los que mueven el país. A veces los médicos necesitamos de otros médicos. Muchos me han preguntado si puedo dejar de ser el Dr. Martínez para ser simplemente Joaquín. Y la verdad es que el único sitio donde podría hacerlo es aquí. No podría haber pensado en un mejor lugar para darle la bienvenida a mi nueva y eterna novia. La clínica en la que todos confían se convierte en la que todos soñamos. Clínica San Felipe, vive mejor.
conversando con Raúl Delgado, el presidente de CIESEL. Bueno, la segunda parte de esta línea 2 se suponía que iba a ir por la avenida Venezuela, pero ahora han planteado, digamos, el consorcio ha planteado que sea por Colonial. ¿Y por qué eso es negativo? Bueno, en realidad no es que ellos lo hayan planteado, los han forzado a ir por Colonial, porque este es un caso de Ripley, un oficio del director de arqueología del Ministerio de Cultura les dice de que no pueden ir por Venezuela porque por ahí hay una huaca y quizás van a causar trastornos a la huaca. Pero esto es un subterráneo, pero pasa debajo. Pero no le han informado seguramente eso al director de arqueología, ¿no? Entonces, por ese simple argumento, los consultores ya no han podido considerar la alternativa y fuerzan y se desvían. Creo que es el único metro en el mundo que sería diseñado por un director de arqueología de un ministerio de cultura, y obviamente si eso fuera así, no habrían metros pues ni en Roma, ni en Ciudad de México. Bueno, en Roma no hay, ¿no? Hay metros, sí, claro ¿Sí? que hay metro, hay 3 líneas, A, B y C. No habrían en ninguna ciudad europea de importancia, porque ya te imaginas que el patrimonio de ellos es inmenso ahí. ¿Por qué? Porque van por abajo, pues. Sí, entonces con eso evitan el problema. Ese es el único argumento por el cual se han desviado de Venezuela. Y fíjate la importancia que eso tiene ahora. Si llegaran ellos por Colonial, llegan al Callao en una zona alta. Cuando justamente con el anuncio de la Costa Verde, con el anuncio de la vía costanera, más el anuncio de todo esto que está en verde, que es el gran centro de convenciones, acuario, jardín botánico, etcétera, que se piensa potenciar en el Callao, toda esta zona sur del Callao dejaría de ser atendida si es que se van arriba tontamente por la avenida Colonial, que además es una avenida industrial de poca densidad. Toda la zona de la Perla, por ejemplo. Toda la zona de la Perla, toda esta zona que se va a valorizar y potenciar enormemente con todo este tipo de obras. Ya no sería servida. Ya no sería servida por el transporte masivo. O sea, es realmente una cosa que yo me imagino. Aquí estamos en buen espíritu para que recapaciten y además quiten este oficio. Imagínate, este oficio es el que está determinando que va a ir por la avenida Colonial. Ahora, la otra información que hay es que en realidad este consorcio habría determinado que va a costar mucho más de lo que se había planteado esta línea 2. Hablan de 5.800 millones de dólares en lugar de los 2.000 o 3.000 que se plantearon. ¿Esto es verosímil? No, es una cifra que está dando vueltas ahí y yo no sé de dónde sale la cifra, honestamente, porque si tú ves alguno de las filminas que tenemos ahí, los benchmarks de una serie de metros en el mundo dicen de que los costos por kilómetro más o menos son... Esa no es. No, esa no es. No importa, pasa a la siguiente. Los costos por kilómetro más o menos oscilan... La siguiente, por favor. Entre unos 60, 70 millones... Más. 60, 70 millones de dólares kilómetro. Si tomáramos la cifra que estoy escuchando de 5.800 millones de dólares para la línea, implicaría que estamos en 170 millones de dólares por kilómetro. Es una cifra totalmente inverosímil. Entonces, el valor de esto debe estar más o menos como máximo, incluyendo material rodante, alrededor de 3.500 millones de dólares. O sea, hay una diferencia muy grande. ¿Cómo pueden haber inflado así? No sé, pues de repente estarán planteando grandes, planteando grandes centros comerciales dentro de las estaciones. No sé qué cosa podrán estar pensando en hacer, pero definitivamente no es una cifra real. Yo me quedo con la cifra que anunció el presidente. Yo me quedo con la cifra que anunció. La cifra que anunció el presidente Humala el 15 de febrero para la línea 2. A ver, este es interesante. Este es muy interesante. ¿Te acuerdas que conversábamos sobre los modos de ejecución de las líneas? Y yo te dije, si escogen la vía rápida, o sea, el diseño-construcción, terminaríamos las 5 líneas en el 2021, en cambio si escogen todo este camino del SNIP y todo esto largo, llegan al 2035 para la línea. Creo que Gonzalo Prealet también mencionó un poco estas cifras. Esta demora de 14 años, con una pérdida de 4.000 millones de dólares anuales por el caos de transporte, implicaría un valor de pérdida
que la soportamos todos los pobladores de Lima y Callao, del orden de 56.000 millones de dólares por esos 14 años de demora. 56.000 millones de dólares de ahora. Pero además, por el incremento vegetativo del costo de la construcción, que es alrededor de 4,65% al año, tendríamos que agregarle a esa suma 10.000 millones de dólares más. Entonces, prácticamente lo que nos costaría 10.000 millones de dólares de total inversión por la ruta rápida, se convertiría en 66.000 millones de dólares si nos demoramos 14 años más. O sea, no tiene sentido. ¿Pero por qué son 4.000 millones de dólares por año? Eso es lo que perdemos por el caos de transporte, y ya lo he mostrado en otras... Es decir, el tiempo perdido. El tiempo perdido más el combustible que se pierde quemando ahí, que estás en el semáforo a 5 o 6 kilómetros por hora cuando debería circular a 25 kilómetros por hora. Entonces, las 4 horas que pierde la población en desplazarse diariamente por el caos de transporte, que no deberían ser más de 2 horas, significa una pérdida de valor de 4.000 millones de dólares al año, que tenemos que obviamente eliminar. Ahora, pero además tenemos las pérdidas de la construcción misma, porque la demoramos. Entonces, Bueno, ¿qué hacer para realmente comenzar de una vez la línea 2, que ya está trazada, está definida y aparentemente tiene estudios básicos por lo menos? Claro. Lo que necesitas para convocar a un diseño construcción, como se ha hecho en la línea 1, básicamente es topografía, mecánica de suelos, hidrografía, interferencias y un integrador que básicamente defina sobre eso un anteproyecto para con eso licitar, porque el diseño definitivo lo va a hacer el contratista y lo va a ejecutar. O sea, ese es el modelo que se usó en la 1 y los costos son óptimos, o sea, comparados con los parámetros mundiales son de los más bajos. Si hacemos eso, entonces sí podemos ir sacando cada línea en 3 años con un traslape de 2 años, llegamos al 2021. ¿Tenemos el nivel de estudios suficientes para...? Ya los hizo ATE, o sea, la Autoridad de Transporte del Tren los hizo justo antes del cambio de gobierno, los tienen listos. ¿Los tienen listos? Los tienen listos. Lo único que se necesita es un integrador de 3 meses de trabajo para que prepare las bases y convoque con esos estudios. Y no pudo contratar al integrador en ese entonces porque para contratar al integrador necesitaba la exoneración del SNIP. Y como no se dio la exoneración del SNIP, sino más bien se quiso meterlo por el SNIP, el tema se quedó ahí congelado. Pero si se revive eso, inmediatamente en 3 meses podíamos estar convocando ya el proceso de construcción de la línea 2. Bueno, está clarísimo, Raúl Delgado, muchísimas gracias por este aporte que es importante para que las cosas avancen, no se queden entrampadas, digamos, en trabas, discusiones. Jaime, yo creo que este es el proyecto más importante y de mayor inclusión para la gente en Lima, para que cambie su modalidad de vida. Uno mira que prácticamente el transporte es realmente denigrante. De las personas, no hay derecho a que tengamos ese tipo de transporte. En eso deberíamos unirnos todos y poner nuestras capacidades al máximo para que esto se logre lo más pronto posible. Raúl Delgado Sayar, muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa y regresamos.